Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos al cuarto webinar de la especialidad de eficiencia energética. Como todos ya saben y muchos ya me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y bueno, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco muchísimo su participación y su tiempo. Bienvenidos a este webinar, el cuarto webinar de esta especialidad de eficiencia energética, donde vamos a estar hablando acerca de la gestión eficiente de la iluminación. Así que aprovecho para saludar a todos los que nos están dando los buenos días a través del chat. Arturo, Manuel, Axel, Juan, Eduardo, a todos bienvenidos y muchas gracias por su participación. Bueno, como comenzamos cada uno de estos webinars, de estas charlas o ciclo de charlas de la especialidad, comentarles que este es un ciclo que consta de 5 webinars, ya este es el número 4, ¿ok? Para todas aquellas personas que asistan a los 5 webinars de esta especialidad, van a recibir un diploma por toda la especialidad, por todas las horas que nos han dedicado semana a semana. Y también al finalizar cada uno de estos webinars, ustedes van a recibir un correo electrónico de agradecimiento y dentro de ese correo electrónico, nuestra plataforma o la plataforma que nos presta servicios, Click Meeting, les envía un diploma de participación también. Así que quería recordarles eso, ya nos queda solo un webinar para finalizar esta especialidad y lo vamos a estar finalizando el viernes de la semana que viene, donde vamos a estar hablando del sistema de gestión de energía de Legrand EMSCXQ. Eso, también comentarles un poquitito acerca de esta plataforma. Sé que ya muchos de ustedes la conocen súper bien, pero bueno, hablarles del chat, que es lo más importante. A través del chat ustedes nos van a poder comentar si se ve bien, si se escucha bien, si tienen algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir con nosotros y por supuesto si tienen algún tipo de pregunta, de consulta, de duda, ¿ok? Entonces, ya vamos a activar para eso el modo preguntas. ¿En qué consiste este modo preguntas? Simplemente que les va a aparecer un símbolo de interrogación en el chat y si ustedes van a hacer una consulta, les recomendamos pulsar este botón para que su pregunta se enmarque en un color celeste y de esta forma no se vaya a perder con los saludos y todos los comentarios que hay normalmente durante el webinar en el chat. Y también nos va a servir para dejar algunas preguntas al final en pantalla, si son muchísimas y a don Manuel no le da tiempo de leerlas todas o de estar súper pendiente del chat. Así que esa también es una buena herramienta que podemos utilizar para responder preguntas al final. Eso quería comentarles. Gracias, Claudio, por tu feedback. Gracias, Francisco. Eso, ahora sí, entonces le voy a presentar al relator que nos acompaña el día de hoy y es don Manuel López. Don Manuel López es Business Development Manager del Grupo Legrand, específicamente del área de Building System. Así que va a estar hablándoles de este tema súper interesante. Don Manuel, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Alba, a ti por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta invernal mañana de día viernes, víspera, fin de semana largo. Agradecerles su participación por estar presente en este webinar, en este curso, que trata sobre la gestión eficiente de la iluminación en edificios residenciales y terciarios. Básicamente, la gestión eficiente de la iluminación para cualquier tipo de recinto, puede ser también una casa, ¿por qué no? ¿Okay? Entonces, bueno, mi nombre es Manuel López, como dijo Alba, soy Building Development Manager de los sistemas Building System, de todo lo que es parte de domótica, inmótica y lo que es gestión y control de la iluminación de manera eficiente. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy día, vamos a partir viendo un poco desde lo básico hasta lo más específico. Ok, vamos a partir definiendo los tipos de cargas de iluminación que vamos a controlar, después pasando por el tipo de control que queremos ejercer sobre estas cargas. Vamos a darle énfasis también a lo que son los sensores de movimiento, principalmente para lo que es el control y el ahorro de la energía. Y llegar hasta el sistema de control de iluminación de manera centralizada y cuáles son las opciones de crecimiento que podemos realizar con estos sistemas de control de iluminación de manera centralizada. Y finalmente, terminar con las conclusiones y, bueno, responder las preguntas que nos puedan ir apareciendo del transcurso o al final, mejor dicho, de la presentación. Ok, vamos a comenzar entonces, como les mencionaba, lo importante cuando vamos a diseñar un proyecto de iluminación, cuando queremos diseñar un sistema de control de iluminación o proponer un sistema de control de iluminación.
una de las cosas básicas que tenemos que tener claro es el tipo de cargas a controlar. ¿Okay? Cuando hablamos de tipo de cargas, principalmente nos referimos para el caso de este webinar, a cargas del tipo de iluminación. ¿Okay? Porque hay cargas también, motores, etcétera, otro tipo de cargas, pero específicamente en el tipo de control de iluminación. ¿Qué tipo de luminarias van a ser las que vamos a utilizar? ¿Okay? Es muy importante saber cuál es el tipo de luminaria y básicamente tenemos que conocer la potencia de estas luminarias para saber y definir que nuestro dispositivo que la va a controlar tenga la capacidad para controlar esa luminaria o ese encendido en particular. Muy importante saber el tipo de luminaria y saber también la potencia de cada una de estas luminarias. Cuando hablamos del tipo de luminaria, no nos referimos al modelo de la luminaria propiamente tal, sino que nos referimos principalmente al tipo de ampolleta, por así decirlo, que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque básicamente hay tres tipos de cargas de iluminación o tipos de ampolletas de iluminación, así en términos bien prácticos. Podemos encontrar las luminarias, ¿no es cierto?, incandescentes. Las luminarias incandescentes eran las que se veían mucho hace bastante tiempo atrás, eran lo principal que había, o sea, el mercado en un 80, un 90% está inundado de focos de ampolletas incandescentes, esas que uno iba a comprar en el bazar del barrio de 40 watts, 60 watts, hasta 100 watts. Ok, pero actualmente estas ampolletas ya casi desaparecieron, casi no existen. ¿Por qué? Porque eran muy poco eficientes. Estas ampolletas, gran parte de la energía la disipaban de forma calórica, se perdían de forma calórica, o sea, por una parte iluminaban, pero básicamente eran casi o prácticamente estufas, porque uno si las tomaba estaban realmente calientes y disipaban mucha energía de forma calórica, entonces lo que las hacía muy poco eficientes. Entonces, con el tiempo han sido reemplazadas, en principio fueron reemplazadas por el tipo de cargas de luminarias del tipo fluorescente, ¿no es cierto? Lo típico eran los tubos fluorescentes que operaban con partidores, luego los partidores también fueron muy poco eficientes, aparecieron los balas, ¿ok? Entonces las luminarias fluorescentes ahora trabajan con balas, y con balas actualmente del tipo electrónico. También están las PL, que en el fondo son de rosca, que no ocupan balas, sino que se conectan directamente a los 220 volts. Entonces están las cargas del tipo fluorescente. Y finalmente las que han ganado ya un espacio y se han posicionado actualmente en el rubro de la iluminación profesional, pero también domiciliaria, local, son las luminarias del tipo LED. Las luminarias del tipo LED son bastante eficientes, o sea, gran parte de la energía justamente la entregan en forma de iluminación, no la disipan de forma calórica. Entonces, cada vez ya en todos lados, vamos al retail, etcétera, encontramos focos del tipo LED, que son los que más se utilizan en la actualidad. Entonces, es muy importante saber qué tipo de estas cargas va a ser las que vamos a controlar. Y lo otro que es muy importante, aparte del tipo de saber, tener claro el tipo de carga que vamos a controlar, es saber el tipo de control que vamos a realizar sobre estas cargas. ¿Okay? Vamos a tener un control del tipo on-off, es decir, encender o apagar, o vamos a tener algún control un poco más avanzado, como por ejemplo la atenuación. Queremos dimerizar, queremos atenuar estas cargas de iluminación. Ese punto es súper importante. Cuando el control es de tipo on-off, básicamente el tipo de carga no es tan trascendental. Si es incandescente, si es fluorescente o si es LED, el tipo de carga, digamos, para el control on-off no es tan importante, salvo por la potencia que les mencionaba al principio. La potencia de la carga a controlar, el dispositivo que va a controlar de manera on-off esa carga, tiene que tener la capacidad necesaria para poder controlar esa potencia que tenemos claro. Pero más allá de eso, no hay que tener ninguna otra precaución a considerar en demasía. Pero sí, para el control de atenuación es muy importante conocer el tipo de carga. Si tenemos un foco incandescente, ese foco incandescente generalmente es atenuable con cualquier dimmer. Pero si tenemos un foco fluorescente, ese foco fluorescente tiene que tener las particularidades que sean atenuables. No cualquier foco fluorescente es atenuable.
Si un foco fluorescente no tiene la particularidad que sea atenuable, no lo vamos a poder atenuar o dimerizar con ningún tipo de dímer. ¿Okay? Lo mismo con los focos LED. ¿Okay? Los focos LED hay de dos tipos, los atenuables y los que no son atenuables. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos una carga del tipo LED que no es atenuable, no va a haber dimmer que nos permita controlar esa carga. ¿Okay? Entonces tenemos que tener muy claro, cuando el control sea del tipo de atenuación de dimmer, que la carga, sea incandescente, fluorescente o LED, permita esta atenuación. ¿Okay? Tiene que haber una relación, una comunicación entre la luminaria y el tipo de dimmer. Y lo otro que tenemos que tener claro cuando estamos desarrollando un sistema de control de iluminación, si el control va a ser local, es decir, voy a tener un interruptor que me controle la luz, voy a tener un dimmer que me atenúe esa luminaria, a eso nos referimos con que sea local, o va a ser además del tipo centralizado, es decir, voy a tener un punto central que me va a permitir controlar todas estas iluminación. Ahí hablamos ya de que es un sistema centralizado, un sistema interconectado. Para que un sistema se pueda controlar de manera centralizada, todas las luminarias, el sistema de iluminación tiene que estar interconectado para que yo llevarlo finalmente a un dispositivo, a un módulo, sea un software, sea una pantalla táctil, algún dispositivo que a mí me permita controlar todos estos encendidos de iluminación de manera centralizada, tanto del tipo on-off o si es con dimmer, si corresponde. Entonces, básicamente, tener claro el tipo de carga y el tipo de control que vamos a realizar sobre esta carga. Un control simple, on-off, un control simple de dimmer, tenemos que tener claro que la luminaria tiene que ser atenuable, o un control ya avanzado, integrado para tenerlo de manera centralizada. Cuando el control es del tipo básico, lo más básico es un control del tipo on-off, ¿ok? Y a través de un interruptor local, ¿ok? Para ese tipo de control, como les mencionaba, el interruptor es un elemento, no es un dispositivo electrónico, es un dispositivo electromecánico. No tiene ninguna electrónica por dentro, es un elemento totalmente pasivo. ¿Okay? En el fondo le llega la fase, el dispositivo, la alimentación, y sale el cable hacia la luminaria. Lo que hace este interruptor es, por eso se llama interruptor, interrumpir el paso de esta corriente para encender o apagar la luz. Lo único que tenemos que tener claro es que la potencia, la capacidad que tenga nuestro interruptor esté de acuerdo con la carga que estamos controlando. Los interruptores más o menos tienen capacidad de 10, 16 amperes, ¿ok? Entonces nuestras cargas a controlar deben estar a lo sumo en ese rango. Si la carga que vamos a controlar es de 20 amperes, probablemente el contacto electromecánico del interruptor se quede pegado, quede soldado, ¿ok? Entonces a eso nos referimos con que la potencia a controlar debe estar por debajo de la capacidad de control de nuestro dispositivo, en este caso el interruptor. Es un control bastante simple, es lo más básico en términos eléctricos, ¿no es cierto? El control standalone del tipo on-off lo satisfacemos a través de interruptores tradicionales, el típico 912 que conocemos. Pero cuando es dimmer, ahí hay que tener mayor precaución, lo que les decía al principio, ¿ok? Queremos tener un tipo de control dimmer, que en el fondo el dimmer lo que permite también es encender o apagarlo, igual que un interruptor, pero además nos permite tener pasos intermedios, pasar de un nivel mínimo de iluminación a un nivel máximo de iluminación con todos los pasos intermedios que pueden haber al respecto, ¿ok? Entonces, para el tipo de control on-off, ningún problema, un interruptor con la potencia necesaria, pero para el tipo de dimmer, aparte de la misma recomendación que tenemos para el interruptor, que la potencia que permite controlar el dimmer sea respetada, ¿no es cierto? La luminaria, el encendido de iluminación que vamos a controlar no sea superior a la potencia que permite controlar el dimmer. Y lo otro que les mencionaba al respecto es saber qué tipo de carga es la que vamos a atenuar, si es del tipo incandescente, fluorescente o es un LED. Lo otro que hay que tener claro, que guarda justamente relación con el tipo de carga a controlar cuando estamos hablando de dimmer, es si guarda justamente relación con si es un tipo de carga incandescente, fluorescente o del tipo LED. Si vamos un poco más
específico a la luminaria propiamente tal, nos vamos a encontrar que cuando las luminarias son atenuables, básicamente son de tres tipos. La atenuación se hace, el tipo 1 es cuando la atenuación es por corte de fase. Esa es una atenuación la más básica de todas, por así decirlo, y es cuando la ampolleta a controlar, la luminaria a controlar, se conecta directamente a los 220 volts. Un caso muy típico es cuando vamos al retail y vemos focos LED. Hay unos que son atenuables y otros que no son atenuables. El foco LED que es atenuable, aparte de que vale un poco más caro que el que no es atenuable, si lo tomamos es más pesado, ¿okay? Pesa un poco más. Y eso es porque internamente tiene un driver, un transformador, entre comillas, que permite que ese foco sea atenuable. Pero en términos prácticos, la ampolleta se conecta directamente a los 220. Esa es una ampolleta atenuable por corte de fase, ¿ok? Pero hay otros casos, cuando queremos tener un control de iluminación un poco más profesional, ya nos vamos a ver a qué nos referimos con qué es más profesional, en donde el driver de la luminaria no está interno, no está integrado en la misma luminaria, como en el caso de estos focos LED que le mencionaba yo, que se venden en el retail, sino que el driver está fuera. Entonces tenemos por un lado que la luminaria se compone de dos elementos, la luminaria propiamente tal y el driver. Son dos elementos que se interconectan y forman la luminaria propiamente tal. Cuando el driver es externo, se tienen dos opciones, que el driver tenga una dimerización del tipo de 0 a 10 volt, se llama también un driver análogo, o que sea un driver digital que tenga una dimerización del tipo Dalí. ¿Okay? Entonces, básicamente tenemos estos tres elementos, que la luminaria a atenuar sea directa a 220, dimmer por corte de fase, o que tenga los drivers afuera la luminaria y ese driver sea del tipo de 0 a 10 volt o del tipo Dalí. Es súper importante tener claro estos tipos de luminaria porque necesitamos elegir el dimmer específico para cada tipo de control. Si es una luminaria que se atenúa por directo a 220 por corte de fase, es un dimmer específico para ese tipo de luminaria. Pero si la luminaria a controlar trae el driver externo y el driver externo es del tipo de 0 a 10 volt, es otro dimmer, no el mismo que anterior, es otro tipo de dimmer que me va a permitir controlar este driver externo de 0 a 10 volt. Y si el driver externo no es a 0 a 10 volt, es del tipo Dalí, es otro dimmer, es otro sistema, es otro dispositivo que me va a permitir controlar el driver del tipo Dalí. ¿Ok? Entonces, no es pescar cualquier dimmer para controlar cualquier luminaria. Lo primero es que las luminarias deben ser atenuables como primer concepto y como segundo concepto, de lo general a lo particular, después de que sean atenuables, saber qué tipo de atenuación tiene. Directo 220, driver externo 0 a 10 volt, driver externo Dalí. Y en función de eso elegimos el tipo de dimmer a utilizar. Veamos un poco cuál es el comportamiento de las luminarias cuando se atenúan. Por eso hablamos de luminarias que son más, o tipos de atenuación más eficientes. Por ejemplo, cuando el control de atenuación es por corte de fase, directo a 220, la luminaria, la atenuación se comporta un poco de carácter exponencial. Los niveles intermedios de atenuación no son muy perceptibles para el ojo humano. Se empiezan a percibir cuando uno realmente aumenta la iluminación o cuando la disminuye. No hay muchos pasos intermedios. Entonces tomamos un dimmer para ese tipo y si nos fijamos, los pasos intermedios son poco notorios. Se van a notar cuando a partir del, no sé, del 60-70% aumentamos o bien del 20-30% bajamos. No es un dimmer muy sensible que se pueda percibir en detalle los distintos steps o pasos de iluminación. Es el tipo de dimmer más básico, más simple, también más económico, el dimmer por corte de fase. El control, aquí los dimmers que permiten controlar este tipo de luminaria son el cableado es bastante simple, es el mismo cableado que el de un interruptor. El cable que trae la fase, la corriente y la vuelta de llave que va hacia la luminaria propiamente tal. No requiere mayor cableado, no es mayor grado de complejidad. Ok, cuando la luminaria
ya no trae el driver interno, sino que el driver es externo, y el driver externo es un driver del tipo de 0 a 10 volt, la atenuación es más lineal. A eso nos referimos con que es más profesional. Se pueden determinar los steps básicamente de 10 en 10. Podemos dejar un dimmer específicamente al 10% de su nivel, la luminaria, la iluminación de la luminaria a un 10%, o un 20%, a un 30%, un 40%, hasta el 100%. Entonces podemos dejar la luminaria establecida específicamente en un 50%, en un 70%, entonces podemos tener un control más, a eso nos refiero, un control más profesional y más perceptible para la visión humana. Por eso que aparecen estos luminarias con driver externo de 0 a 10 volt que permiten un mejor control de la atenuación, ¿ok? Un control más específico. Cuando el driver es externo y tienen este control de 0 a 10 volt, el cableado ya se torna un poco más complejo, porque tenemos que controlar este 0 a 10 volt, son dos cables, un cable que va al 0 y otro cable que va al 10. Entonces, estos dos cables son los que se controlan para la atenuación. Por eso que tenemos que tener un dimmer especial para este tipo de luminarias, porque el dimmer tiene que tener la conexión para manejar este 0 a 10 volt, ¿ok? Entonces, el cableado ya no es tan simple. Y el driver es un poco más caro. La luminaria, propiamente tal, que se compone de la luminaria más el driver de 0 a 10 volt, sale más caro que una ampolleta atenuable por corte de fase. Y ya si queremos tener un nivel de atenuación bastante más profesional y bastante más fino, no que vaya de 10 en 10, sino que vaya de 1 en 1, es decir, yo poder dejar una luminaria al 15%, al 17% su nivel de iluminación, al 83% su nivel de iluminación, aparecen los drivers externos del tipo DALI, ¿ok? Entonces está este escalafón, tenemos el control de iluminación por corte de fase, que es el más básico, más simple, más económico, el driver externo de 0 a 10 volt, que permite pasar en niveles de 10 en 10, es un poco más profesional, más caro, y ya tenemos el sistema DALI, que es el sistema actualmente más profesional, que permite un control de la atenuación mucho más fino, de 1 en 1, pero que también hay una relación de costo asociada que definitivamente un driver DALI tiene un valor mayor que un driver de 0 a 10 volt y obviamente un valor mayor que la luminaria directo 220. Pero podemos ver que su comportamiento es totalmente lineal, va de 1 en 1. Nuevamente, el dimmer para este tipo de driver tiene que ser un dimmer especial que permita controlar drivers del tipo DALI. Cuando hablamos de control de iluminación, colocar todo esto que hemos visto en una tabla, podemos ver que las cargas resistivas, o la ampolleta incandescente que mencionábamos, se controla su atenuación, solamente tiene la opción de ser controlada directo a 220. No permite una atenuación de 0 a 10 volt, o sea, una atenuación bien básica, la que nos permiten las cargas incandescentes, ¿ok? Directamente por cortes de fase. Cuando queremos tener una iluminación más profesional, podemos tener la opción de que sea una ampolleta fluorescente. La ampolleta fluorescente no permite el control directamente a 220 por corte de fase, sino que la atenuación es del tipo 0 a 10 volt o del tipo DALI con driver externo. Y ya, como les mencionaba, la luminaria que está tomando cada vez mayor posicionamiento en el mercado, la luminaria del tipo DALI, del tipo LED, que permite tener los tres niveles de control de iluminación. Hay LED atenuables directo a 220, hay LED atenuables con drivers de 0 a 10 volt y LED atenuables del tipo DALI. Es por ello que los LED actualmente son los que nos permiten mayor versatilidad en cuanto al control de la iluminación y son los que más se utilizan. Cuando hablamos de que es una luminaria con un driver externo, físicamente el driver es casi como un balas de un tubo fluorescente. Es de este tipo. Acá tenemos un ejemplo de un driver. La luminaria se conecta a este driver. Este es el balas, por así decirlo. ¿Cómo podemos saber que este dispositivo es un driver atenuable y si es de 0 a 10 volt? Básicamente por lo que nos dice el fabricante. Aquí nos dice que es DIM de dimeable, o sea, este balas es atenuable. Y lo otro que podemos ver también por simple inspección visualmente es que tiene acá su línea de control que dice 1 a 10 volt. Yo les hablaba de dimmer de 0 a 10 volt, 1 a 10 volt en términos prácticos es lo mismo, ¿ok? Entonces, por mirar un driver,
podemos saber si este driver es atenuable, y si es atenuable, saber si es de 0 a 10 volt, o para el caso de un driver DALI, lo mismo. Acá tenemos el ejemplo de un driver que dice que es DALI. O sea, claramente ahí tiene su línea de control, que es la que permite atenuar. En varios puntos dice que este es un driver DALI. Entonces, cuando vemos una luminaria y no tenemos claro qué tipo de control, basta con que veamos simplemente el driver de esa luminaria para saber si ese es un driver de 0 a 10 volt o del driver del tipo DALI. ¿Okay? Y en función de eso ya sabremos considerar nuestro dimmer, nuestro sistema de control de iluminación para ese tipo de luminaria en particular. Aterrizando eso y llevando ahora, ok, ya seleccioné mi tipo de carga, ya sé que algunas son on-off y otras son atenuables, y las atenuables sé de qué tipo son, directo a 220, 0 a 10 volt o DALI. ¿Qué elementos tenemos nosotros como Beticino, Legrand, como empresa, como grupo Legrand, Beticino? ¿Qué elementos tenemos nosotros que nos permiten controlar estos distintos tipos de luminarias? Básicamente partimos por los dimmer standalone, los dimmer tradicionales, los dimmer en placa, ¿ok? Los dimmer en placa, nosotros tenemos distintas familias de productos, de interruptores, de enchufes, por así decirlo. Están las familias más conocidas, son estas tres, la familia Matix, la familia Living Light y la familia Living Now. Cuando el control es una carga directo a 220, atenuación por corte de fase, tenemos dimmer en cualquiera de estas tres familias, del dimmer, simple dimmer standalone que va en placa, para en la serie Matix, en la serie Living Light y en la serie Living Now. Si la luminaria a controlar es con driver externo del tipo 0 a 10 volt, también tenemos dimmer en placa, otra referencia, que en la familia existen las familias Matic, Living Light y Living Now. ¿Ok? Tenemos dimmer simples, standalone en placa, que permiten controlar luminarias tanto de 220 como para 0 a 10 volt. Pero cuando la luminaria es del tipo DALI, tenemos que armar un sistema un poco más avanzado. ¿Ok? No existe actualmente un dimmer en placa que permita controlar una luminaria del tipo DALI directamente. ¿Ok? Tenemos que pasar por un sistema intermedio que nos permite realizar este control. Para el caso del control a 220, tenemos nuestro dimmer, que yo les decía que existe en la familia Matic, Living Light y Living Now, ocupa dos módulos en una placa. Es lo primero que hay que tener claro. O sea, el dimmer ocupa dos espacios en una placa. ¿Okay? Un interruptor común y corriente, un 912, ocupa un módulo en una placa. Este ocupa dos módulos en una placa. Y lo otro que hay que tener claro es la potencia que permite controlar este dimmer. La potencia tiene que ser como mínimo 3 watts y como máximo 75 watts. Si la potencia es superior, es probable que o se quemen las luminarias o se queme el dimmer, ¿ok? Que esto funcione bien un tiempo y después falle. Entonces tenemos que tener claro que la potencia que vamos a controlar esté en este rango, mínimo 3 watts, máximo 75 watts. La conexión de este dimmer, como les mencionaba, es una conexión súper simple, es la misma conexión que la de un interruptor, le llega a la fase y se va a la vuelta a la luminaria a controlar. Permite también la conexión de un 924. Un 924 es cuando queremos controlar la luminaria desde más de un punto. En un punto se coloca el dimmer y en los otros puntos se colocan pulsadores. No necesitamos colocar dos dimmers para controlar una luminaria desde dos puntos. El dimmer va en un puro punto y en el otro punto se coloca un pulsador normalmente abierto, un pulsador de timbre. Este pulsador, cuando yo lo presiono, va a encender la luminaria. Si lo presiono nuevamente, la va a apagar. Y si mantengo presionado el pulsador, va a generar la atenuación hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Permite el control de 924 asociándole pulsadores. Cuando el dimmer o el control de la luminaria a atenuar es de 0 a 10 volt, pasamos a otro tipo de dimmer, otro modelo de dimmer. Es otro modelo, es otra referencia. Lo importante también es la potencia que vamos a controlar con este dimmer, que debe estar entre 20 y 600 VA, y que también ocupa dos módulos en una placa. ¿Okay? Este dimmer no controla las luminarias, sino que lo que controla, como les mencionaba, es el driver. Si ustedes se fijan, aquí aparecen un fluorescente, un PL, un LED, pero todos van con su driver externo.
lo que vamos a controlar con esto no es la luminaria, sino que es el driver, y el driver maneja la luminaria a través de la línea de control de 0 a 10 volts. Acá el cableado no es tan simple. El cableado, aquí está nuestro driver, este es el driver que está conectado a la luminaria y que tiene esta señal más menos. El menos es el 0 y el más es el 10 volts. Esa es la línea de control que llega al dimmer. Nuestro dimmer tiene que tener también la conexión para la línea de control, que es la línea de 0 a 10 volts. Entonces, nuestro dimmer lo que va a controlar a través de la línea de control de 0 a 10 volts es el driver, y el driver controla la luminaria. Este dimmer, que como les mencionaba, ocupa 2 módulos, también se le pueden asociar pulsadores normalmente abiertos para tener el control 924 o desde varios puntos de la atenuación de la luminaria. Podemos tener la atenuación de la luminaria desde más de un punto, el dimmer va en uno solo y en los otros puntos colocamos pulsadores. Entonces ya sabemos ya que tenemos 2 tipos de dimmer, uno para la atenuación directa 220 y el otro que es para driver externo de 0 a 10 volts, ¿ok? Son 2 modelos distintos, son 2 referencias distintas, porque son dispositivos que permiten controlar elementos distintos. Ok, y hasta ahí llegamos con los dimmer standalone, para 220 y para 0 a 10 volts. Recordemos que para el DALI necesitamos armar un sistema un poco más especial, que lo vamos a ver más adelante. Continuando con el control eficiente de la iluminación, uno de los elementos muy recurrentes que existen son los sensores de movimiento. Los sensores de movimiento son elementos, son grandes aliados en el control eficiente de la iluminación, porque básicamente lo que hace un sensor de movimiento es que permita que la luz esté encendida cuando realmente se justifica. ¿Cuándo realmente se justifica que una luz esté encendida? Básicamente cuando haya gente en el lugar, haya movimiento, como primera cosa. O sea, el sensor de movimiento, por eso se llama sensor de movimiento, va a detectar movimiento y activa la luminaria que está asociada. Yo me voy del lugar y el sensor de movimiento empieza a contar. Después de un tiempo que no detecta movimiento, apaga automáticamente la iluminación. Eso me evita que las luces queden encendidas, ¿no es cierto? O sea, muchas veces las luces, porque nos olvidamos de apagarlas, en los baños, los pasillos, etcétera, en las mismas oficinas o en las mismas casas, se quedan encendidas, y eso es un derroche de energía, ¿no es cierto? El sensor va a garantizar, no hay que olvidar nunca que lo que garantiza un sensor es que la luz la va a apagar automáticamente. Un sensor no necesariamente te va a garantizar que la luz se prenda automáticamente cuando tú ingresas. Ya lo vamos a ver. Un sensor lo que te garantiza es que la luz se va a apagar cuando no se necesite. Y yo les mencionaba, ¿cuándo es necesario que un recinto, una luz esté encendida? Básicamente cuando hay gente, pero después está la condición de que cuando la luz natural, si es suficiente, si el aporte de luz natural es suficiente, por mucho movimiento que el sensor detecte, no debería encender la luz, porque basta con el aporte de luz natural. Entonces, básicamente, la luz en un recinto debe estar encendida cuando se cumplan 2 condiciones. Perdón, que haya movimiento y por otro lado que el aporte de luz natural sea insuficiente. Cuando se cumplan esas 2 condiciones, el sensor debiera activar la luz. Cualquiera de esas 2 condiciones que no se cumplan, la luz debiera permanecer apagada, ¿ok? Entonces, los sensores de movimiento son grandes aliados en lo que es el control eficiente de la iluminación. Bueno, ¿qué tenemos que tener claro al momento de elegir un sensor de movimiento? Porque uno dice, oye, un sensor de movimiento, voy a colocar un sensor de movimiento para que, lo que les mencionaba, cuando detecte movimiento, prenda la luz y después salgo, me la apague, ¿ok? Pero no es lo mismo colocar un sensor de movimiento en un baño, por ejemplo, que colocar un sensor de movimiento en un pasillo o en una oficina. ¿Por qué? Porque son recintos distintos, son áreas de cobertura distintas, ¿ok? Y el comportamiento de las personas es distinto. En un pasillo las personas se mueven, se desplazan, son movimientos bruscos. En una oficina no necesariamente movimientos bruscos, puede que hayan movimientos pequeños, ¿ok? Entonces necesitamos saber el lugar donde vamos a colocar el sensor. Si es un pasillo, necesitamos un sensor que tenga la cobertura de un pasillo, de, no sé, 3 metros de largo por, no sé, 20 de largo, 3 de ancho, perdón, por 20 de largo.
ese sensor, si lo colocamos en una oficina, no me va a funcionar bien, porque en una oficina a lo mejor no es de 45 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el lugar donde vamos a colocar el sensor, ¿ok? El espacio físico. Y lo otro es el tipo de tecnología de los sensores. Básicamente, en el caso de nosotros, del Grupo Legrand Betty Chino, tenemos sensores que trabajan con 3 tipos de tecnología. La tecnología PIR es la tecnología de rayos infrarrojos pasivos. Es una tecnología que funciona por cambios de temperatura, es decir, el lente está sensando, por así decirlo, la temperatura en el sector y cada vez que se genera un cambio de temperatura lo asume como un movimiento y genera la activación de la luminaria. Ese es el principio de funcionamiento del sensor de movimiento. Cambios de temperatura. PIR, rayo infrarrojo pasivo. Ahora, ¿qué particularidad tiene esta tecnología? Que los cambios tienen que ser relativamente bruscos. Si yo estoy frente a un sensor PIR y me empiezo a mover lentamente, puedo llegar quizá al mismo punto del sensor y el sensor no se va a prender porque no detectó este cambio brusco de temperatura. ¿Ok? O si estoy tipeando, a lo mejor ese tipeo no lo detecta y se pueden generar lo que llamamos falsos apagados. Una persona puede estar en el recinto, pero puede estar relativamente tranquila y el sensor puede no detectar esos pequeños movimientos y va a apagar la luz. Eso es un falso apagado. Entonces, para esos recintos donde se requiera mayor grado de sensibilidad, tendríamos que pasar a otro tipo de tecnología, como la tecnología ultrasónica. El sensor que trabaja con una tecnología ultrasónica es un sensor que tiene un transmisor y un receptor. Emite una señal ultrasónica por un lado y la recibe por otro. Si la señal que recibe es igual a la que transmite, significa que en el recinto no ha ocurrido ningún movimiento. Pero si recibe la señal ultrasónica que recibe es distinta a la señal que emite, es porque algo se generó y eso lo asume como un movimiento y genera el encendido. ¿Okay? Este es conocido como el efecto Doppler, que es lo mismo que ocupan los murciélagos. ¿Okay? Esto permite un mayor grado de sensibilidad, ya que permite que esos sensores detecten movimientos pequeños, o permiten también un mayor grado de cobertura, también los sensores ultrasónicos. Pero al ser tan sensibles, no son recomendables para que estén cerca de fuentes emisoras de aire. O sea, en el exterior un sensor ultrasónico no nos va a servir mucho porque puede detectar las brisas, las corrientes de aire y genera los falsos encendidos. ¿Ok? O en los estacionamientos, un sensor ultrasónico puede permanecer mucho tiempo encendido porque a través de las corrientes de aire que se generen. Tampoco es recomendable que un sensor ultrasónico se coloque al lado de una fuente, por ejemplo, de aire acondicionado, porque no se va a apagar nunca, porque siempre va a estar sensando ese movimiento. ¿Okay? Entonces tenemos que saber elegir también el tipo de tecnología de funcionamiento. También está el sensor de tecnología dual, que es un sensor que ocupa tanto la tecnología PIR como ultrasónica, y ese es el ideal para recintos que no sabemos cómo se van a comportar, y también permite tener el mayor grado de sensibilidad, porque se pueden setear el sensor para que solamente funcione como PIR, o se puede setear para que funcione como ultrasónico, se puede setear para que funcione como PIR o ultrasónico, que significa que sea PIR o ultrasónico, que cualquiera de las dos tecnologías que detecte genere el encendido, es la mayor sensibilidad, o puedo hacerlo excluyente, que sea, o incluyente, mejor dicho, que sea PIR y ultrasónico. Significa que tienen que las dos tecnologías detectar, estar activas para que genere la activación. Entonces tenemos estos distintos tipos, estos 3 niveles, estos 3 tipos de tecnología en nuestros sensores que nos permiten seleccionarlos para el perfecto detección del recinto que estamos considerando. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el lugar donde va a estar el sensor, por la cobertura del lugar, y lo segundo que tenemos que tener claro es la tecnología que vamos a ocupar. Un sensor PIR para pasillos se comporta muy bien, un sensor ultrasónico para baños o para oficinas también se comporta muy bien. Y los ultrasónicos, ya para recintos, cuando sabemos cómo hacer su comportamiento, podemos seleccionar un sensor dual. Acá está un poco lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Como el sensor PIR detecta movimientos grandes y como es un sensor que está mirando directamente los cambios de temperatura, si colocamos algún elemento entre medio, una planta, algún mueble, eso va a bloquear el correcto detección del sensor. Entonces ahí no nos va a funcionar bien un sensor PIR cuando hay un objeto entre medio y va a generar estos falsos apagados. El sensor ultrasónico, al revés,
inunda el área de cobertura, o sea, si hay un mueble, hay alguna cosa que está entre medio, no hay problema porque el sensor inunda el área a través de esta señal ultrasónica que está emitiendo, y por un lado y que está recibiendo por otro. Pero son muy sensibles justamente a estas corrientes de aire, entonces puede generar lo que se llaman falsos encendidos. Una oficina puede estar desocupada y la luz está encendida, y si hay un sensor de movimiento, no es porque el sensor de movimiento esté malo, sino que es porque está detectando a lo mejor algún flujo de aire que esté generando que esto se active. Entonces, hay que tener muy claro antes de decir, oye, el sensor está malo porque no enciende o yo estoy ahí y apaga la luz, o yo no estoy ahí y enciende la luz. Primero hay que ver si el sensor que se eligió es correcto para el lugar en particular que está instalado. Y en función de eso elegimos nuestro sensor. Nosotros tenemos una oferta muy grande, muy rica en sensores profesionales. Nosotros también hablamos. O sea, tenemos sensores, por ejemplo, para cielo. Estos sensores van todos en el cielo, en el techo. Y tenemos sensores del tipo PIR y del tipo también ultrasónico, ¿ok? Sensores de cobertura para oficinas o áreas de trabajo, y sensores también para pasillos. ¿Se fijan? Entonces, podemos elegir el sensor 048817, que es un sensor PIR, que permite una cobertura de un pasillo de hasta 24 metros de largo por 3 de ancho. Pero si estamos en una oficina, este sensor no nos sirve, tendremos que pasar a lo mejor a un sensor ultrasónico dual, como el 488016, que permite tener esta cobertura para con un radio, ¿no es cierto?, de 6 metros de cobertura. Entonces, hay distintos tipos de sensores, después aparecen otros tipos de sensores en que podemos satisfacer para los distintos tipos de lugares donde los vamos a instalar. Otra cosa que es muy importante para los sensores de movimiento es el seteo, la programación o configuración que tenemos que asignarle al sensor. No es llegar y colocar un sensor y esto va a funcionar solo, no. Aparte de la instalación eléctrica, el primer paso de instalar el sensor es el montaje y el cableado, la parte hardware, por así decirlo, pero después viene la parte programación o seteo del sensor. Los sensores más simples que se encuentran en el retail también se setean, tienen generalmente 2 potenciómetros. Uno que es el que me permite regular el tiempo de duración del encendido, y el otro que me permite regular también si quiero que esto se active en el día o en la noche. Todos los sensores tienen que setearse, se tienen que setear distintos parámetros, y estos son los principales. El principal parámetro es el tiempo, ¿okay? El tiempo de encendido. Entonces, yo mi sensor tengo que setearlo para decirle, oye, a los 5 minutos que no detecte movimiento, que se apague. O no a los 5 minutos, a los 10, a los 15 o a los 3 minutos. ¿Okay? Yo tengo que decirle al sensor al cabo de cuánto tiempo que no detecta movimiento, que se apague. Y eso es parte del seteo o programación del sensor. ¿Okay? Una particularidad que tienen los sensores de Ticino es que cada vez que detectan movimiento, el sensor se reinicia. Por ejemplo, si yo coloco un sensor de movimiento y lo seteo para que a los 5 minutos se apague, y si yo estoy al interior de la oficina moviéndome, el sensor no se va a apagar nunca, podría estar todo el día encendido. Yo podría salir de la oficina y ahí, cuando no detecta movimiento, empieza a contar. Va a contar hasta que llegue a 5 para apagarse. Pero si está llegando a los 4 minutos y yo vuelvo a entrar, el sensor se reinicia. No la va a apagar a los 5 minutos. Es una diferencia con respecto a los sensores más básicos que existen en el mercado, que los sensores más básicos que existen en el mercado se apagan sí o sí al tiempo que uno los define. Entonces es súper incómodo porque tú estás en el recinto o en el lugar y el sensor, no sé, lo dejas a 5 minutos, estás ahí moviéndote y a los 5 minutos se apaga, sí o sí, aunque te estés moviendo. Te va a detectar nuevamente el movimiento y se vuelve a encender. 5 minutos más, se apaga. Eso es, aparte de ser molesto, acorta la vida útil principalmente de la luminaria que la está apagando y encendiendo a cada rato. En el caso nuestro, el sensor cada vez que detecta movimiento se reinicia. Una luz puede estar todo el día encendida mientras esté detectando movimiento y el aporte de luz natural lo justifique. Otro parámetro que es muy importante en el caso de los sensores nuestros, además, es la sensibilidad. Lo que yo les mencionaba, o sea, podemos tener un sensor PIR, que a lo mejor yo me muevo muy poco y me apaga la luz, me genera el falso apagado. Antes de cambiar ese sensor por un ultrasónico,
tendríamos que llevar su sensibilidad al máximo. En el caso nuestro, los sensores tienen básicamente una sensibilidad baja, media, alta, muy alta. Entonces, y eso es válido para los sensores PIR, ultrasónicos duales. Entonces, nos permite jugar con la sensibilidad para justamente ajustar los falsos apagados y los falsos encendidos. Un sensor ultrasónico que sea muy sensible y esté generando falso encendido, antes de cambiarlo, bajémosle un poco la sensibilidad. Entonces, los sensores nuestros permiten, además del tiempo, jugar con o setear la sensibilidad. Otro punto importante del seteo del sensor es el aporte de luz natural. Yo les decía que realmente un recinto debiera estar encendido cuando se justifique. Y cuando se justifique, básicamente cuando tenemos dos casos que lo acrediten. O sea, cuando haya movimiento por un lado y el aporte de luz natural sea insuficiente. Para que el sensor tenga la capacidad de detectar el aporte de luz natural, el sensor tiene que tener una fotocelda incluida. En el caso nuestro, los sensores, en su gran mayoría, tienen esta fotocelda incluida, que permite decirle al sensor, oye, a partir de los 300 lux de iluminación, actívate. Entonces yo puedo entrar a un recinto, el sensor me detecta, pero si el aporte de luz natural está sobre los 300 lux que yo le dije, no me va a encender la luz. La luz la va a encender solamente cuando, aparte de detectar movimiento, detecte que el aporte de luz natural sea inferior a los 300 lux que yo le señalé. Ahí me va a generar el encendido. Entonces, permite también setear el nivel de iluminación al cual yo quiero que el sensor actúe. Y es porque los sensores nuestros traen una fotocelda incluida. Y otro punto que es súper importante también mencionar es el modo de funcionamiento del sensor. Básicamente tenemos estos 4 parámetros de seteo: la sensibilidad, el tiempo, el aporte de luz natural y el modo. ¿Qué significa el modo? Básicamente en el modo de funcionamiento está el modo automático y el modo económico. En el modo automático, básicamente es que los sensores se activen cuando ingreso, cuando detectan movimiento y el aporte de luz natural es insuficiente, y se apaga automáticamente cuando me retiro del recinto. Veámoslo un poquitito mayor en detalle. El modo automático, en el fondo, el encendido y el apagado de la luminaria es automático, lo realiza el sensor, ¿ok? Por presencia y aporte de luz natural. Ese es el modo auto. Yo ingreso al recinto, ahí el aporte de luz natural es insuficiente, detecta movimiento, prende automáticamente la luminaria. Y yo me retiro del recinto, empieza a contar, contó, apaga automáticamente la luminaria. Entonces, en el modo automático, el encendido y el apagado es automático. Pero en el modo eco, los sensores nuestros permiten asociarle un pulsador. O sea, tenemos un sensor de movimiento que está activando la luminaria, pero además ese sensor me permite que yo le conecte y tenga en el muro un pulsador de timbre, un pulsador normalmente abierto, no un interruptor, un pulsador. Ese pulsador me permite tener el control de la luminaria de manera manual, ¿ok? Entonces, es un elemento que me permite, o si en algún caso la luz está apagada, porque existe aporte de luz natural, ¿no es cierto? Pero yo igual necesito tener la luz encendida porque estoy haciendo algún trabajo específico, presiono el pulsador y voy a forzar el encendido de la luminaria. O si la luminaria está encendida, viceversa, porque hay movimiento y el aporte de luz natural es insuficiente, pero yo igual quiero apagar la luz porque voy a hacer una presentación, etcétera, puedo pulsar la tecla y forzar el apagado. Para eso me sirve asociarle el pulsador. Pero además, cuando le asocio este pulsador, permite que yo al sensor lo pueda setear en el modo eco. En el modo eco, ¿qué significa? Que el sensor nunca se va a encender de manera automática. Yo voy a ingresar al recinto, a la oficina, por ejemplo, va a detectar movimiento el sensor, el aporte de luz natural es insuficiente, pero así todo no va a encender la luz. La luz la vas a encender solamente de manera manual, a través del pulsador. Recordemos lo que yo les dije al principio, un sensor no me tiene necesariamente que garantizar el encendido. Lo que me va a garantizar el sensor es el apagado. Entonces yo voy a entrar a la oficina, mi luz no se va a encender, yo voy a presionar el pulsador, tengo que tomarme la molestia, entre comillas, de presionar el botón, el pulsador, para que la luz se encienda. Si salgo, presiono el botón y se apaga. Si entro, presiono el botón, es lo mismo que hemos hecho siempre, o sea, activar la luz a través del pulsador.
Pero ¿qué pasa si yo al salir se me olvida apagar la luz, se me olvidó presionar el botón? El sensor dice, no te preocupes, porque yo voy a apagar la luz en caso de no detectar movimiento en el tiempo que se me indicó. ¿Ok? Entonces, el modo eco significa que estamos maximizando el funcionamiento de la luminaria. La luminaria se va a encender sí, solo sí, yo hago el efecto manual. Si a mí se me olvida apagarla manualmente, el sensor me dice, no te preocupes porque yo voy a apagar la luz. Ese es el modo eco, es también conocido como manual on, automatic off. O sea, el encendido manual y el apagado siempre automático. Y eso es propio de los sensores nuestros, que permiten tener estas modalidades de funcionamiento. Entonces, básicamente, en el seteo de los sensores tenemos la sensibilidad, el tiempo de encendido, el aporte de luz natural y el modo automático o eco. Bueno, y así también aparecen otros tipos de sensores también, para cielo, para muro. Hay sensores también que tienen este formato, que van en placas también, en las mismas placas donde van los interruptores. Yo puedo sacar un interruptor y reemplazarlo por un sensor de este tipo, para muro. Y están estos otros tipos de sensores también para muros, para pasillos, con distintos tipos de cobertura. En términos generales, nuestros sensores, tenemos una gran variedad de sensores de movimiento en la oferta Legrand de Ticino, con distintos tipos de cobertura, para pasillos, oficinas, baños, estacionamiento, y con distintos tipos de tecnologías de funcionamiento, PIR, ultrasónica, dual, y ahora la que agregamos, la que incorporamos ahora último, son sensores que trabajan por radiofrecuencias, por microondas, ¿ok? Es una tecnología también que está autorizada para trabajar en nuestro mercado. Son los últimos sensores que hemos lanzado. Básicamente nosotros decimos que nuestros sensores, nuestra oferta de sensores de movimiento es una oferta de sensores profesionales. ¿A qué nos referimos con profesionales? Si tú quieres un sensor de movimiento, a lo mejor para una casa, para el patio de tu casa, o para el antejardín de tu casa, que alguien pase por el frente y prenda las luces, puedes tener ahí un sensor de movimiento que puedes comprar en el retail. Pero si necesitas un sensor de alto tráfico para los pasillos de un edificio de departamento, para los estacionamientos de los edificios de departamento, para una oficina, etcétera, tú necesitas sensores profesionales. Es lo mismo, yo hago el mismo ejemplo con los motores de portones. Si tú quieres un motor de portón para tu portón de tu casa, si tú vas al retail puedes encontrar un motor de portón relativamente accesible, ¿no es cierto? Relativamente básico, que te va a permitir abrir o cerrar tu portón. ¿Cuántas veces lo vas a utilizar en el día, abrir o cerrar tu portón? Probablemente no más de allá de 4 veces en el día, entrar y salir el auto 4, 5, 6 a todo reventar, digamos, durante el día tú vas a estar operando el motor del portón para que abre o que cierre. Pero lleva ese mismo motor del portón para un edificio, para el portón de un edificio, donde tienes, no sé, 60 vehículos que están entrando y saliendo durante todo el día. Lo más probable es que ese motor de portón se te eche a perder al mes de funcionamiento en el edificio. Necesitas un motor de portón profesional para alto tráfico. Lo mismo ocurre con los sensores de movimiento. Si tú quieres un sensor de movimiento básico para una casa que te alumbre el jardín, ok, puedes encontrar un sensor de movimiento básico en el retail. Pero si quieres un sensor para pasillos, para oficinas, para estacionamientos de alto tráfico, necesitas un sensor de movimiento profesional. Debido a todas las capacidades y alternativas que entregan los sensores Legrand, tipos de tecnología PIR, ultrasónica, dual y actualmente radiofrecuencia, le agregamos tipos de cobertura para oficinas, pasillos, etcétera, parámetros de detección que podemos setear, la sensibilidad, el tiempo, el nivel de iluminación y el modo de funcionamiento. Aparte que los sensores nuestros se programan, se setean, todos estos seteos se realizan no con potenciómetros, sino que se realizan con un control remoto que permite desde abajo programar el sensor en los distintos parámetros que se requieren. O sea, es un control remoto para programar todos los sensores. Por eso que nosotros decimos que nuestros sensores son
se ofrecen para soluciones profesionales. Ok, entonces hemos pasado desde el sistema de control básico, desde un interruptor on-off, pasando por dimmer, por distintos sistemas de atenuación, directo 220, 0 a 10 volt, Dalí. Aumentamos la eficiencia energética con sensores de movimientos profesionales. ¿Qué pasa si nuestro sistema de control de iluminación que se requiere tiene que ser del tipo centralizado? Cuando hablamos del tipo centralizado, significa que necesitamos tener una parte en particular, un dispositivo que me permita controlar todas las luminarias de los distintos recintos. ¿Ok? Para satisfacer ese requerimiento, existe un elemento muy básico, totalmente analógico, que es el conocido TCL. El TCL son las siglas de tablero de control de luces. ¿Ok? Los tableros de control de luces, estos TCL, nacieron como respuesta al control centralizado de la iluminación. Y los podemos encontrar en distintos tipos. Los podemos encontrar desde, no sé, los edificios de departamentos, que siempre van ahí, siempre en los edificios de departamentos donde hay un conserje, hay un TCL, porque es una parte donde se requiere tener el control centralizado de la iluminación de todos los espacios comunes del edificio. Y los podemos encontrar también en, no sé, en la industria, en casas también, grandes casas. Lo encontramos en colegios, en el sector residencial, terciario e industrial están los TCL. Y en el sector residencial, como les mencionaba, en la parte donde está el conserje, si alguno de ustedes vive en departamento o edificio, eche un vistazo al conserje, lo más probable es que el conserje tenga uno de estos tableros. TCL, tablero de control de luces. Estos sistemas básicamente son sistemas analógicos y tienen una serie de desventajas. Hablamos de sistemas analógicos cuando nos referimos a que el envío de la información se hace a través de cables dedicados. Si yo requiero enviar la información a 5 dispositivos en un sistema analógico, necesito 5 cables. Si requiero enviar la información a 40 dispositivos, necesito 40 cables. ¿Okay? Eso hace que los sistemas analógicos sean altamente poco eficientes, que sean muy poco eficientes comparados con los sistemas digitales, en donde los sistemas digitales ocupan un bus de comunicación. ¿Okay? Entonces, estos TCLs analógicos presentan una serie de desventajas. Una de ellas es el tamaño. El tamaño es variable, ocupa un gran espacio en el lugar donde se instale. Y el tamaño es variable, o sea, aquí tenemos un TCL de 36 teclas para controlar 36 encendidos de iluminación. Tiene un tamaño en particular, pero acá tenemos un TCL de 72 teclas aproximadamente, donde el tamaño varía. Entonces, cuando alguien nos pregunta qué tamaño tiene un TCL, no podemos dar la respuesta mientras no sepamos la cantidad de encendidos que vamos a controlar. En función de eso, podríamos entregar un tamaño aproximado. A eso nos referimos que el tamaño es variable y realmente tiende a ser grande y ocupa un lugar importante en el lugar donde se instale. Gran cantidad de cable eléctrico, que eso es propio de los sistemas analógicos. O sea, si yo saco esta tapa, que está acá, si aquí hay 36 teclas, a lo menos van a haber 36 cables eléctricos, ¿okay? Una por cada tecla. Pero si yo saco esta otra tapa de acá, que tengo 72 teclas, ya no hay 36, hay 72 cables eléctricos que llegan acá. A esto es lo que nos referimos con que ocupan una gran cantidad de cables, por el principio de funcionamiento de los sistemas analógicos. Y la manipulación de estos sistemas obedece a una manipulación manual. O sea, necesitamos que haya una persona ahí, en el lugar, in situ, que genere el encendido o el apagado de las luces. Estas no se generan automáticamente. Necesitamos que esté alguien ahí para que manipule estos encendidos. La manipulación es solamente manual y local, desde el punto. Entendamos un poquitito cómo es la instalación de un sistema TCL típico para un edificio, por ejemplo. Primero tenemos las luminarias que vamos a controlar, los encendidos de iluminación, por ejemplo, de los espacios comunes, que pueden ser 30, 40, 70, etc. Estos encendidos de iluminación se cablean eléctricamente hacia la sala eléctrica, particularmente al tablero eléctrico que está en la sala eléctrica. ¿Okay? Los encendidos de iluminación en el fondo se cablean al tablero eléctrico general que está ubicado en la sala eléctrica. ¿Por qué se cablean hacia ella? Porque en el tablero eléctrico están unos dispositivos que se llaman contactores. Los contactores son los dispositivos encargados de controlar directamente los encendidos de iluminación. Los encendidos de iluminación son
controlados por los contactores que están en el tablero eléctrico general. Es por ello que el cableado eléctrico de las luminarias es hacia este punto. Por otro lado, en nuestra sala de control, la caseta de conserjería, por ejemplo, está nuestro TCL, nuestro tablero de control de luces. Las teclas de nuestro TCL lo que hacen es controlar o activar los relés de los contactores. ¿Ok? Las teclas, es importante en el fondo saber que las teclas del TCL no controlan directamente las luminarias, sino que controlan los contactores y los contactores controlan las luminarias. ¿Ok? Ese es el principio de funcionamiento en la arquitectura de cableado de un sistema TCL. Ok, entonces, ahora que conocemos esto, nosotros como Grupo Legrand Berichino tenemos una propuesta para este sistema de control centralizado, que es utilizar una pantalla táctil. ¿Ok? Lo que nosotros proponemos es que en la caseta de control, en la sala de conserjería, en lugar que vaya este tablero con muchas teclas, vaya una pantalla táctil de, por ejemplo, 3,5 pulgadas. Esta pantalla táctil de tamaño fijo va a ser la que va a estar en la sala del conserje, en la sala de control, y que es la que va a permitir tener el control centralizado de estas luminarias. ¿Cómo lo vamos a hacer? La pantalla táctil no funciona sola. Si recordamos cómo era el cableado, tenemos que las luces, los encendidos de iluminación se cablean hacia la sala eléctrica, en particular al tablero eléctrico y en específico hacia los contactores. Eso no cambia, no varía en absoluto, pero lo que sí varía es que nosotros vamos a colocar un nuevo elemento en la sala eléctrica, un elemento que le denominamos tablero de control o tablero de control domótico. Este elemento, este tablero de control domótico, lo que tiene en su interior son unos dispositivos que se llaman actuadores. Son dispositivos digitales. Los actuadores son dispositivos que tienen salidas de relé, relés de control. Los relés de control de los actuadores que están en este tablero van a ser ahora los encargados de controlar los contactores. Los contactores tienen que seguir siendo controlados, pero ya no van a ser controlados desde las teclas del TCL, van a ser controlados desde las salidas de los relés de los actuadores que están en este tablero. Es decir, este cableado eléctrico se mantiene, pero ahora se hace ahí mismo, en la misma sala eléctrica, donde están los contactores y nuestro tablero de control. Estos actuadores que están en el tablero de control, que por un lado activan, tienen las salidas de relé para controlar los contactores, por otro lado se interconectan o se enlazan a un bus de comunicación digital. Y este bus de comunicación digital es el que llega a la pantalla táctil. En el fondo, la pantalla táctil lo que hace es enviar información a través de este bus digital hacia los actuadores y en particular a cada relé de cada actuador para que éste se active y en consecuencia energice las bobinas de los contactores y genere los encendidos de iluminación. ¿Ok? Entonces, desde nuestra pantalla táctil, lo que vamos a hacer, vamos a controlar los relés de los actuadores para que ellos a su vez controlen los contactores y generen los encendidos y apagados de las luces de los espacios comunes. Es decir, digitalizamos el TCL tradicional y le pusimos el nombre de TCL digital, ¿ok? Porque es un cable bus de comunicación el que me va a permitir enviar la información desde el punto de la sala de control hacia la sala eléctrica en particular. Esto ya en sí es una gran ventaja instalativa, la gran cantidad de cables que nos ahorramos en los sistemas digitales versus los sistemas analógicos. Veamos el siguiente ejemplo. Veamos un ejemplo en donde tenemos un sistema para controlar 40 encendidos de iluminación. Vamos a suponer que vamos a tener un sistema que controla 40 encendidos de iluminación. Esos 40 encendidos de iluminación están llegando a nuestro tablero eléctrico, es decir, aquí tenemos 40 contactores. Es decir, por otro lado, tenemos un TCL tradicional con 40 teclas. Pensemos que existe una distancia que separa el punto A, la sala eléctrica, al punto B, la sala de control, de 100 metros. Es por dar una cifra cerrada, 100 metros. Puede ser más, puede ser menos, pero es por dar una cifra cerrada. No hablo tampoco de la distancia lineal que separa estos dos puntos, sino que es la distancia de recorrido del cable que tiene que realizar, 100 metros. La cantidad de cable que tenemos que utilizar para satisfacer este requerimiento es a lo menos un cable eléctrico por cada encendido, por cada contactor, por cada tecla. Un cable para el encendido 1, para el encendido 2, para el encendido 3, para el encendido 4, para el encendido 40. La pregunta es, ¿cuánto es el total de cable que hemos utilizado para esta solución? Y la respuesta es
100 metros por los 40 encendidos, nos da una cantidad de 4 kilómetros de cable. 4.000 metros de cable eléctrico son los que se requieren para satisfacer este requerimiento de controlar 40 encendidos de iluminación. ¿Okay? Si lo llevamos a términos prácticos, tenemos que ir a comprar 40 rollos de 100 metros de cable. En cambio, si vemos este mismo ejemplo, pero con el sistema TCL digital, recordemos que tenemos los mismos 40 encendidos de iluminación para controlar, pero tenemos ahora nuestro tablero de control que contiene los módulos actuadores para controlar, y ahora lo que vamos a enlazar desde la sala eléctrica con el punto A, con el punto B, la sala de control, es un cable bus de comunicación de 2 hilos. Son los mismos 100 metros, las reglas del juego son las mismas, 40 encendidos y 100 metros de distancia, pero ahora la respuesta para la pregunta ¿cuánto cable vamos a utilizar? Es 100 metros de un cable bus digital de 2 hilos. Es decir, para el mismo requerimiento, con el sistema digital ocupamos 100 metros de un cable bus de comunicación y con el sistema analógico ocupamos 4.000 metros de cable. ¿Okay? Entonces, no hay donde perderse entre qué solución vamos a optar. Eso es lo que hace que los sistemas digitales sean más eficientes sobre los sistemas analógicos. Porque la tendencia es esa. Generalmente vamos de lo analógico a lo digital. Generalmente no vamos de lo digital a lo analógico. Además de la parte instalativa, que es esta en el fondo, si yo abro la tapa para saber qué es lo que hay dentro del tablero de control, me voy a encontrar con mis módulos actuadores. Acá tenemos módulos actuadores, que cada módulo actuador tiene 4 salidas de relé. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 actuadores. Cada uno tiene 4 salidas de relé, 4 por 10, 40. Estas salidas de relé son las que se van a conectar al respectivo contactor. Y por otro lado, se interconectan a un bus de comunicación que lo entrega una fuente de alimentación. La fuente de alimentación es la encargada de entregar el bus de comunicación que va a permitir interconectar todos los módulos actuadores. Y ese bus de comunicación es el que llega a la pantalla táctil. La pantalla táctil, por programación, va a enviarle la información a él o los relés de él o los actuadores para que se activen y energicen las respectivas bobinas de los contactores. ¿Okay? Ese es el funcionamiento. Pero no solamente ganamos en ser más eficientes, en realizar lo mismo con menos elementos, con menos cables específicamente, sino que también ganamos en mayor funcionalidades. ¿Okay? Este sistema, el TCL digital, la pantalla táctil en particular, nace de los sistemas domóticos que nosotros como Grupo Legrand Berichino tenemos. Y en los sistemas domóticos podemos ejercer distintos niveles de control sobre cada relé de cada actuador. Y en definitiva, tener distintos niveles de control sobre las luminarias. Un primer nivel de control es a través de este icono. Este icono nos permite controlar las luminarias individualmente. Podemos controlar los relés de cada actuador de manera individual. Es decir, cuando yo hago clic acá, se me despliega otro menú y puedo encender o apagar una a una todas las luces de los espacios comunes del edificio. Es como si yo a través de un TCL tradicional pulsara uno a uno los interruptores. Ese es el primer nivel de control, el control individual o punto a punto que también le llamamos. Pero también aparece otro icono. Ese icono es el icono que permite tener el control grupal de los encendidos de iluminación, o también conocido como control de escenarios, ¿ok? El sistema permite programar encendidos, o mejor dicho, agrupar encendidos. Por ejemplo, si yo quisiera generar el encendido de todas las luces del edificio, en lugar de irme al primer icono y empezar a encenderlas uno a uno, ese encendido, que se puede llamar encendido o escenario full, yo lo puedo almacenar y presiono esta tecla y me aparece ahí encendido full. Yo presiono esa tecla y automáticamente voy a generar la activación de todos los relés, de todos los actuadores y en consecuencia el encendido de todas las luces del edificio. ¿Okay? Entonces tengo mi escenario encendido full. Puedo tener el encendido o escenario off, que es el apagado total. O puedo tener el encendido mañana, que significa que ciertas luces se enciendan, otras se apaguen, el encendido tarde, el encendido luces a la norte del edificio, encendido luces interiores. Puedo agrupar estos encendidos y generar estos encendidos simultáneamente. Y finalmente tenemos un tercer icono o nivel de control, que es este que está acá, y eso me va a permitir tener el control por programación horaria.
yo puedo programar el sistema para que tanto los encendidos individuales como los encendidos grupales o de escenario se activen automáticamente por programación horaria. Es decir, yo puedo prescindir de que esté alguien manipulando las luces, porque según la programación que yo le active, estas se van a ir encendiendo o apagando dependiendo de la programación horaria que le hayamos asignado. ¿Ok? Entonces me permite estos 3 niveles de control: individual, grupal y automático por programación horaria. ¿Cuáles son los componentes? Cuando dijimos que cuando abríamos la tapa, ¿no es cierto?, del tablero de control domótico, básicamente nos encontramos con la fuente de alimentación, que es la que genera el bus de comunicación. Nos encontramos también con una memoria de estado. La memoria de estado se utiliza para que cuando hay un corte de energía y habían ciertas luces encendidas, después cuando retorne ese corte de energía, vuelvan a estar las luces que estaban encendidas antes del corte, vuelvan a estar encendidas. Vuelva a estar el último estado en el que estaban los encendidos de iluminación antes del corte. Y está el módulo de escenarios, que ese módulo de escenarios es el que me permite generar estos encendidos grupales o encendidos de escenario, el encendiario full, el encendiario general, etc. Entonces, básicamente está la fuente de alimentación, la memoria de estado, el módulo de escenarios. Todos estos elementos son unitarios, es uno por tablero. Después tenemos nuestra pantalla táctil. La pantalla táctil se compone de la pantalla propiamente tal, que es la LN4890, va empotrada en una caja especial cuadrada, la 506E, y se termina con una placa metálica o una placa de terminación, que es la LNA4826TE. Y luego aparece nuestro cable bus de comunicación, que es el L4669, ese es el cable bus de comunicación, ese es el bus digital, es un cable especial que lo proveemos nosotros en rollos de 100 metros. Y aparece nuestro actuador. El actuador es el dispositivo que varía en la instalación. La fuente de alimentación es una, la memoria de estado es una, el módulo de escenario es uno, el cable con un rollo de 100 metros también tenemos. El actuador es el que va a variar en función de la cantidad de encendidos. Como veíamos en el ejemplo, si eran 40 encendidos, nuestro actuador, que tiene 4 salidas, vamos a necesitar 4. 4 por 10, 40. Si son 80 encendidos, necesitaremos 20. ¿Ok? Porque el actuador tiene 4 salidas de relé. Estos relés incluso se pueden manipular manualmente a través de unos microinterruptores que tiene el dispositivo. Y acá arriba se conecta, en el fondo, tiene la salida de cada relé, que comparte la misma fase. Entonces cada relé es una fase de control, porque cada salida de relé va a controlar el respectivo contactor. Acá abajo se conecta al bus de comunicación, que es este cable que está acá. Y tiene unos dispositivos para alojar unos configuradores. Los configuradores son los dispositivos que me van a permitir direccionar cada actuador y cada relé de cada actuador. ¿Ok? Esto es propio de los sistemas digitales. Cada vez que tengo un sistema digital en donde los dispositivos se conectan a este bus de comunicación, los dispositivos que se conectan al bus de comunicación deben ser direccionados. Un caso muy típico es lo que ocurre en una red de datos con los computadores. Los computadores que se van conectando al bus de comunicación, a la red, tienen que tener una dirección IP única para que se individualicen dentro de la instalación. Ese principio es universal para todos los dispositivos que se conectan a un bus de comunicación. Y en este caso, el actuador y su relé no escapan a este principio, hay que direccionarlos para individualizarlos en la instalación, y eso se hace con estos configuradores que son resistencia de precisión. El sistema, el protocolo de comunicación nuestro trabaja por variaciones de voltaje. A través de las resistencias que le colocamos, vamos a direccionar con estas variaciones de voltaje cada una de las salidas de cada uno de los relés. Y en consecuencia, cuando armamos todo esto, desde la pantalla táctil tenemos todos estos niveles de control. El control individual de los relés, apuntando a la dirección de cada uno de los relés. El control grupal o de escenario, producto de que tenemos nuestro módulo de escenario en la instalación. Y la programación horaria que la hace la propia pantalla táctil. Si recordamos las principales desventajas del sistema TCL tradicional, que era el tamaño que era variable, recordemos que un TCL tradicional tenía el tamaño que era variable, que dependía de la cantidad de teclas que íbamos a tener. Acá el tamaño es fijo. Siempre lo que va a estar en la sala de control es nuestra pantalla táctil. La gran cantidad de cable eléctrico que llegaban desde la sala eléctrica a la sala de control, actualmente es siempre un cable bus de comunicación, porque ahora es un sistema digital.
también está resuelto, aparte del tema del tamaño, está resuelto el tema del cable. Y la manipulación en un TCL tradicional es manual. Necesitamos que haya una persona que esté encendiendo o apagando las teclas. En este caso, la manipulación podemos prescindir de ella porque puede hacerse automáticamente a través del icono de programación horaria. ¿Ok? Más aún, al sistema se le puede agregar un dispositivo adicional y podemos tener el control de todo el sistema de manera remota a través de una aplicación para el smartphone. Ok, básicamente el actuador que hemos visto acá es un actuador que tiene salidas de relé. Estas salidas de relé son activaciones del tipo on-off. En el fondo vamos a activar o desenergizar el contactor y vamos a generar un encendido del tipo on-off. Existen para estas soluciones centralizadas actuadores que sean del tipo dimmer para no solamente tener el control on-off, sino que también tener el control de atenuación de las cargas si se requiere. La respuesta es sí. Solo tenemos que reemplazar el actuador que tiene 4 salidas de relé on-off por actuadores del tipo dimmer. Así aparece este primer actuador, el F418U2, que tiene 2 salidas para control de atenuación de cargas directas 220, dimmer por corte de fase, lo que vimos al principio. Si la carga a controlar es una luminaria directo que se conecta directo a 220, este es el dimmer que tenemos que colocar en nuestro tablero de control. Se direcciona y se controla desde la pantalla táctil. Si nuestra luminaria a controlar es con driver externo de 0 a 10 volt, también tenemos un actuador de 4 salidas, el otro actuador era de 2 salidas, este es de 4 salidas, para controlar drivers externos de 0 a 10 volt, que controlan el driver por un lado y por otro lado se conectan al bus de comunicación. Y finalmente, si la luminaria controlar el del tipo Dalí, tenemos en este sistema, sí tenemos un actuador para control, que tiene 8 salidas de control para controlar driver del tipo Dalí. Se conecta al bus de comunicación. Es decir, aquí sí tenemos la solución para controlar driver del tipo Dalí. En driver del tipo 0 a 10 volt, la solución estaba con interruptores en placa. Para luminarias directo a 220 también está en placa, pero también tenemos ese control con el sistema centralizado. Dimmer para control de luminarias directo a 220 por corte de fase, con driver externos de 0 a 10 volt y con driver externos del tipo Dalí. Podemos controlar con nuestro sistema de control centralizado luminarias del tipo Dalí. Incluso los sensores de movimiento, tenemos sensores de movimiento para muro, para pasillo, para cielo, que trabajan con los distintos tipos de tecnología, PIR, ultrasónica, dual, que se conectan también al bus de comunicación. Y nuestro sistema de control centralizado, aparte de ser controlado desde la pantalla táctil, puede ser controlado también por los sensores de movimiento pertenecientes al sistema de control centralizado. Los sensores de movimiento no se conectan directamente a la carga, sino que se conectan al bus de comunicación. Y a través del bus de comunicación, le dan la instrucción al respectivo actuador para que enciendan o apaguen la luz. Más aún, como estos son sensores que tienen fotocelda interna, pueden atenuar la luz artificial, si el actuador es del tipo dimmer, pueden atenuar automáticamente la luz artificial en función del aporte de luz natural. Es decir, yo puedo tener una iluminación permanente, constante, de X lúmenes en mi recinto, independiente si la luz natural es mayor o menor, porque en función de ese aporte, la luz artificial va a ir aumentando o disminuyendo de manera automática, porque el detector de movimiento también tiene la fotocelda integrada. Finalmente, lo que les mencionaba, al sistema, yo le puedo colocar, al sistema de control centralizado, le puedo adicionar este dispositivo que es un web server, que tiene la referencia MyHome Server 1, que se conecta también al mismo bus de comunicación digital, por un lado, y por otro lado se conecta a un punto de red, y yo puedo manejar todo mi sistema de control centralizado, aparte de poderlo manejar desde la pantalla táctil, aparte que se puede manejar desde los sensores de movimiento, puedo manejar mi sistema a través de una aplicación para smartphone o para tablet, y puedo tener el control de mi sistema del tipo totalmente domótico o inmótico, ¿ok? Puedo tener mi sistema de control centralizado en la palma de mi mano,
con todas las opciones que hemos visto en esta presentación. Finalmente, como conclusión, podemos decir que nosotros, como Legrand Beti Chino, tenemos un completo sistema de gestión de la iluminación para todos los requerimientos en control de atenuación a través de los dimmer standalone en placas, ya sea para luminarias directo 220 o luminarias del tipo 0 a 10 volt. Control on-off a través de los sensores standalone, a través de los sensores de movimiento que tienen tecnología PIR, ultrasónica, dual y actualmente radiofrecuencia. Optimización del control de iluminación de manera centralizada a través de nuestro sistema TCL digital. Podemos integrar al sistema de TCL digital no solamente el control on-off, sino que luminarias del tipo de atenuación para 220, 0 a 10 volt y DALI. Integrar todo esto con sensores de movimiento y fotoceldas para tener el control de atenuación automático por aporte de luz natural. Y toda esta gestión, todo este control lo podemos tener en la palma de la mano a través de aplicación para el smartphone o para el tablet, agregando el dispositivo, el My Home Server One. Es decir, una completa solución para la gestión y el control de la iluminación que parte desde el simple interruptor hasta un sistema de control centralizado que permite tener todo el control en la palma de la mano. Y con esto, mis estimados, llegamos al final. Nos extendimos un poquito más de lo presupuestado, pero en función de lo interesante que creemos que el tema valió la pena. Fueron algunos 20 minutos más. Esperamos haber sido claros y haber entregado, digamos, una información realmente de utilidad. Creemos que así es. No me queda más que agradecerles su asistencia y su permanencia en el curso en esta fría mañana de día viernes. Y bueno, ver si tenemos todavía nos queda algún tiempo para responder algunas principales preguntas que puedan aparecer. Claro que sí, don Manuel. Muchas gracias por su presentación. Estuvo excelente. Los clientes también participaron e hicieron varias preguntas. Así que voy a activar el modo preguntas para que podamos ir respondiéndolas. Esperemos que se puedan quedar para ver estas respuestas. Así que la primera pregunta es de Leopoldo, don Manuel, y nos consulta que si el que sea dimeable ahorra energía. Consulta Leopoldo. Sí, básicamente depende del tipo de carga. Lo que les mencionaba, cuando teníamos una carga incandescente y se atenuaba esa carga incandescente, ahí no es mucho el ahorro de energía, generalmente se disipaba de forma calórica, no había mucho ahorro de energía en ese tipo de dimmer. Pero cuando los dimmers son con estos balas de 0 a 10 volt o del balas DALI, realmente se genera un ahorro de energía. No sé si la relación es 1 a 1, o sea, si atenuamos la ampolleta al 50%, estamos ahorrando efectivamente un 50%, pero sí por lo menos un 30% es lo que se ahorra. Efectivamente, con los actuales sistemas de atenuación, principalmente los drivers externos 0 a 10 volt y DALI, sí se generan ahorros de energía cuando se dimerizan las luminarias. Gracias, don Manuel. Vamos con la siguiente pregunta de Marvin y nos consulta. Me pasa que a veces se me queman los drivers. ¿Algún consejo aparte de poner limitadores de sobretensión o varistores? Bueno, lo primero es ver que la carga que se está, el dimmer que esté controlando estos drivers esté dentro de la carga, lo que les mencionaba al principio. Si el dimmer es para controlar, no sé, 60 watts, por decir algo, y los drivers que tenemos nos suman una potencia mayor, es probable que se quemen los drivers o que se queme el dimmer. Luego también hay tipos de dimmer y dimmer, o sea, ocupar también un dimmer de buena calidad, lo mismo que también hay driver y driver también de buena calidad. Pero y la otra opción es la que tú mencionas, colocar ahí limitadores de sobretensión o varistores también. Pero principalmente ver que la potencia que esté controlando el dimmer no esté siendo superada por la cantidad de driver que esté utilizando. Gracias, don Manuel. Acá seguimos con una pregunta de Axel. Nos consulta, ¿por qué necesita cableado adicional el control DALI? Porque el driver que es hay drivers de distintas marcas que son DALI. Todos los drivers DALI tienen esta línea de control. Esta es una línea de control digital. La atenuación se realiza de manera digital a través de esta línea de control. Entonces, la atenuación requiere ser asociada a este par, a este cable adicional, a este bus DALI. ¿Ok? Entonces,
necesitas un dimmer especial para ese driver. Si tú tomas cualquier driver DALI, te vas a dar cuenta que tiene este bus de comunicación adicional DALI, que es el bus de comunicación digital, porque la atenuación, para hacer una atenuación lineal de 1 a 1, es una atenuación digital que requiere de este bus de comunicación DALI. Por eso que requiere este cableado adicional necesariamente. Perfecto. Vamos a continuar, don Manuel. Seguimos con la siguiente pregunta de Gabriel y nos consulta si es factible colocar luces inteligentes en vez de dimmers. No me queda muy claro el concepto de luces inteligentes. Cuando hablas de luces inteligentes, ¿son luces que puedas controlar desde un smartphone? Si esas luces inteligentes además son atenuables y la atenuación la puedes realizar desde el smartphone, sí, claro, o sea, no tienes para qué colocar un dimmer en el muro para controlar esas luces desde el smartphone. Pero si quieres tener un control en el punto, aparte del smartphone, necesariamente vas a tener que necesitar un dimmer para que te controle esas luces inteligentes. Perfecto, gracias, don Manuel. Yair nos consulta, cuando uno hace dimerización, ¿el ahorro de energía se hace posible por la disminución de energía en el elemento lumínico o es por los intervalos de tiempo en el cual no funciona? Por las dos. O sea, mencionamos que cuando hay atenuación, sí se genera un ahorro de energía. Pero además, si colocas sensores de movimiento que te permiten que esas luces estén apagadas cuando no se justifica, obviamente también vas a tener un grado de ahorro de energía. En el fondo tienes la respuesta sí para las dos. O sea, vas a tener ahorro de energía cuando haces dimerización, justamente por la disminución de energía en el elemento lumínico y también por los intervalos de tiempo en el cual no funciona. O sea, cuando no está siendo utilizado y la luz está apagada, también vas a tener ahorro de energía en los dos casos. Gracias, don Manuel. Seguimos. Marvin nos consulta, algunos drivers dicen dimmer 3 en 1 y otros single. ¿Cuál es la diferencia? Mira, buena pregunta. La verdad es que no he visto nunca eso. Bueno, pero cuando los dicen dimmer 3 en 1, pienso que permiten controlar distintos tipos de carga. A ver, para el caso nuestro del dimmer directo a 220, no es que el dimmer te permita controlar directo a 220, DALI y 0,10 volts, sino que pienso que te permite controlar, el caso nuestro permite controlar cargas o tipos de transformadores, cargas resistivas, inductivas o capacitivas. ¿Okay? Son distintos tipos de cargas que puede tener la luminaria LED. Pienso que a eso a lo mejor se refiere el dimmer cuando dice 3 en 1. ¿Okay? No estoy muy seguro porque nunca he visto un dimmer que diga 3 en 1. Por lo menos los dimmers nuestros no dicen 3 en 1. Pero si algún dimmer dice 3 en 1, pienso que se puede deber a eso. Y cuando otro dice que es single, es que solamente te pueden controlar un tipo de carga, la incandescente o la inductiva o la resistiva, una de las tres. No sé si exactamente es eso, porque como te digo, no me ha tocado ver que algún dimmer sea 3 en 1, pero pienso que guarda relación con eso, porque un dimmer 3 en 1 puede atenuar cualquier tipo de carga y el dimmer que es single solo te puede atenuar un tipo de carga. Gracias, don Manuel. María Fernanda consulta, ¿los sensores de sus catálogos solo se pueden configurar con My Home o sirven para ser configurados con KNX? De los dos tipos. Tenemos sensores de los dos tipos. Tenemos sensores, más bien dicho, sensores de tres tipos. Tenemos sensores standalone, que son sensores que trabajan por sí solos. ¿Okay? Se colocan en el sensor, se configuran, se setean, puede ser un sensor PIR, ultrasónico, dual, incluso radiofrecuencia, pero trabajan solitos, controlan la carga a la cual se asocia. Ese es un tipo de sensor. Después tenemos otro sensor que son los sensores que son parte de un sistema de control centralizado. Entonces, si el sistema de control centralizado o está trabajando con el protocolo My Home, tenemos sensores que se conectan al boot My Home. Pero también nosotros tenemos nuestro sistema KNX, y en el sistema KNX también tenemos sensores de movimiento que trabajan con el boot de comunicación KNX. Entonces tenemos sensores standalone, sensores busca My Home y sensores busca KNX. Una completa oferta en sensores de presencia. Gracias, don Manuel. Claro que lo importante es que es un sensor para My Home y es otro sensor para KNX. No es que un mismo sensor me sirva para los dos sistemas. Son protocolos de comunicación distintos. Gracias, don Manuel. Seguimos con Fernando. Fernando nos dice si no han pensado en usar los sensores de microondas. Dice que usa el mismo principio que el de ultrasonido, pero tendría una mayor sensibilidad. Sí, Fernando, lo hemos pensado y lo llevamos a efecto. Actualmente en nuestra oferta
Tenemos, bueno, van a salir en el próximo catálogo general de Legrand que lancemos, van a salir los sensores de microondas, que también tienen características muy especiales y amplían la oferta de tipos de tecnologías que tenemos. La PIR, la ultrasónica, la dual y la microonda, que es incluso más específica que la ultrasónica. Lo tenemos. Gracias, don Manuel. Acá Marco nos hace una pregunta, nos dice, ¿cómo se hace el direccionamiento de los actuadores? Por lo que les mencionaba en la presentación, se hace a través de estos configuradores. Estos configuradores, que son elementos numéricos que van del 1 al 9, son resistencias de precisión. ¿Okay? El 1 es una resistencia de 455 kilo, el 2 es una resistencia de 688 kilo, etc. ¿Okay? Cuando yo coloco una resistencia en cada uno de los actuadores, direcciono el relé, no solamente direcciono el actuador, sino que direcciono el relé del actuador. Y así yo puedo, desde una pantalla táctil de algún dispositivo, apuntar, llamar a esa dirección en particular. ¿Okay? Y el procedimiento es un procedimiento físico a través de estos configuradores. De hecho, aquí te hago un poco extensiva también a ti, Alba, que puedas indicarle a nuestros compañeros participantes que tenemos un curso de certificación del sistema TCL digital, que lo vamos a hacer en julio, donde vamos a explicar en detalle justamente la configuración, la programación, todos los pasos para hacer una instalación del sistema TCL digital, ¿ok? Principalmente con los actuadores on-off, ¿ok? Entonces, en ese curso de certificación, que dura medio día, también va a ser online, vamos a abordar todos estos tópicos, la configuración y la programación. Entonces, ahí para que Alba puedas colocar en el chat la fecha del curso y enviar, digamos, en la invitación cuando la tengamos ya disponible. Pero vamos a hacer un curso de certificación en el mes de julio para que estén atentos a todos los que les interesa participar en el sistema TCL digital. Correcto. Ahí yo les dejé, don Manuel, mi correo electrónico. Para los que quieran tener información acerca de este evento, se lo vamos a estar enviando. Así que escríbanos un correíto, le vamos a enviar toda la información. ¿Ok? Seguimos con la siguiente pregunta. Nos indica acá María Fernanda que cómo se programa la pantalla táctil del TCL. A través de un software de programación. El software de programación es gratuito, se descarga a través de nuestra pantalla web y también este paso es parte del curso de certificación. Vamos a enseñar cómo se programa la pantalla táctil a través de este software de programación. Software de programación que se llama My Home Suite. Si ustedes lo buscan con ese nombre, My Home Suite, lo van a encontrar, se descarga gratuitamente, pero en el curso de certificación vamos a entregar el enlace para descargarlo, pero más que eso es explicar cómo funciona, cómo se hace la programación a través de este software para con la pantalla táctil. Perfecto, gracias, don Manuel. Marvin nos consulta, ¿la HMI es la misma? Bueno, la HMI, Human Machine Interface, me imagino, es la pantalla táctil. La pantalla táctil es la que nos permite, tenemos nosotros distintos tipos de pantalla táctil. Tenemos la pantalla táctil que veíamos en la presentación, que es una pantalla táctil de 3,5 pulgadas, que es, por así decirlo, la más básica. Tenemos otra pantalla táctil que es de 7 pulgadas, que es más grande, con más funciones. Y en el sistema KNX hay otra pantalla táctil. El sistema KNX también es lo mismo para un control centralizado, también es un bus de comunicación digital, que es de 5,7 pulgadas. Entonces, esta HMI, me refiero que te refieres a la pantalla táctil, tenemos de distintos tipos. La de 3,5 y la de 7, que permiten controlar el sistema Bus My Home, y la de KNX, que es la de 5,7 pulgadas, que permite controlar el sistema KNX. Y bueno, y después la aplicación para el smartphone, que en el fondo nuestra HMI vendría a ser el smartphone o un tablet. Excelente. Don Manuel, acá Marco Montero nos consulta que cómo podría tener acceso a la lista de precios de estos productos. Bueno, pueden contactarse directamente con nosotros, conmigo en particular, para tener precios. Hay que ver qué precio necesitan, si quieren el precio de un dimmer, de un sensor, de un sistema TCL digital. En cualquier caso, pueden verlo, si ustedes tienen algún agente comercial que lo atiende, pueden verlo directamente con ellos, o pueden verlo también conmigo. Aquí yo les voy a dejar lo voy a escribir en el chat, manuel.lopez@legrand.cl,
Y mi fono, que también es WhatsApp, es más 569-744-5522. En el fondo es, sí, ningún problema para entregarle precios, valores, ya sea individuales de algunos productos, ya sea armar un sistema cuando es un sistema de control centralizado, lo podemos ver en conjunto, lo pueden ver con algún agente comercial, si es que ustedes tienen alguna relación comercial con algún agente que nosotros tenemos a lo largo de todo Chile, pueden verlo a través de él. Pueden llamar también a nuestro call center, cuando ustedes visitan nuestra página web aparece también un web chat, también lo pueden consultar ahí, cualquier vía pueden consultar los precios, valores para proyectos en particulares. Pueden consultármelo a mí directamente, ningún problema. Excelente. Vamos, don Manuel, nos quedan ya unas 3 preguntas. Don Luis nos consulta si los contactores, sus bobinas son on-off. ¿Qué tienen que ver los actuadores dimerizables? Correcto. Cuando el control es de tipo on-off, se usan los contactores. El contactor es solamente energizar, desenergizar, ¿ok? Pero si vamos a atenuar la luminaria, los contactores ya no existen. El actuador controla directamente la luminaria. Si es un actuador directo a 220, controlará la luminaria directo a 220. Si es un actuador de 0 a 10 volt, controlará directamente el driver 0 a 10 volt. Y si es un actuador Dalí, controlará directamente el driver Dalí. No hay contactor entre medio cuando es un sistema on-off. Los contactores son solamente para control del tipo on-off. Excelente, seguimos acá. María Fernanda nos consulta si el programa de configuración se llamaba My Home Server o My Home Suite. Ahí ya My Home Suite. My Home Suite. El My Home Server es el dispositivo, el My Home Suite es el software de programación. El My Home Server es el dispositivo que me permite controlar este sistema a través de un smartphone. El My Home Server es un equipo físico que se conecta por un lado al bus de comunicación y por otro lado a internet para yo, al descargar mi aplicación, poder conversar con el sistema y controlar todo el sistema desde la aplicación. El software, que no es un elemento físico, es el My Home Suite. Y el elemento físico es el My Home Server, que permite controlar el sistema a través de la aplicación para smartphone. Excelente. Muchas gracias, don Manuel. Seguimos ya con la última pregunta. Esta es para mí. Marvin nos consulta si cuando responde usted las preguntas, don Manuel, también se queda grabado para verlo en YouTube. Y la respuesta es sí, es correcto. Esta grabación va a estar disponible a partir del martes en la mañana, así que va a estar toda, tanto la presentación que hizo don Manuel como toda esta sección de preguntas y respuestas. Y por último, don Manuel, nos hicieron una consulta acerca de la certificación de TCL. Marco nos consultó si esta tiene algún precio asociado y cuánto es el valor de esta certificación. Hasta ahora los cursos son gratuitos. Son cursos online, pero que nos acompañamos de video para que vean también la parte práctica. Son cursos online, ¿no es cierto?, por dada la contingencia que estamos viviendo actualmente, pero también son bastante buenos porque podemos llegar a todo Chile, ustedes también no tienen que desplazarse, son gratuitos. En términos económicos, el costo que yo siempre digo, hay un costo asociado que es el costo del tiempo que están invirtiendo ustedes en participar de estos cursos, o sea, siempre hay un costo que es ese, pero en términos económicos, monetarios, no hay que cancelar nada. Excelente, don Manuel. Muy agradecida por su participación el día de hoy, por esa excelente presentación y el poder haber contestado todas las preguntas que estaban en el chat. Agradecerles también a todos nuestros participantes por haberse quedado hasta el final de este webinar y bueno, de este ciclo. Hay muchos que yo he visto que han ido participando semana a semana, así que le agradecemos enormemente su participación, el que estén acá con nosotros y esperamos verlos entonces en el próximo webinar, que será el próximo viernes a las 10 de la mañana. Así que, don Manuel, muchas gracias. Lo dejo para que pueda despedirse. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Insisto, en esta fría mañana de día viernes, pero bueno, víspera de un fin de semana largo, así que estamos todos por ese lado contentos. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos, esperamos nuevamente que todos estos cursos, todos estos webinars que lo entregamos, realmente lo hacemos con mucho profesionalismo, mucho cariño, mucho amor de por medio, de verdad. La idea es que sigan participando, son bastante interesantes, la idea es entregarle a ustedes las herramientas que nosotros como Grupo Legrand tenemos para que puedan tener en sus proyectos como desarrollo profesional, laboral, puedan contar con más herramientas para proponer a sus clientes. La invitación es para que nos sigan acompañando y por mi parte será hasta la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Manuel. Buen día para usted. Y bueno, como finalizamos cada uno de estos webinars, les dejamos una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla para que nos puedan comentar su experiencia, qué tal les pareció el webinar del día de hoy. Nos puedan dejar también otros temas de interés que les gustaría ver en próximos webinars. Así que de corazón los invitamos a comentarnos, a contarnos su experiencia a través del chat que se encuentra en pantalla, que para nosotros es muy valioso todos sus comentarios y sus sugerencias, y vamos a poner en práctica todo aquello que nos comenten. Así que muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y nos vemos entonces el próximo viernes con el sistema de gestión de energía EMS-CX Cubo de Legrand para cerrar ya esta especialidad de eficiencia energética. Y recuerden descargar su diploma de participación que les va a estar llegando cuando cerremos esta sala, que será aproximadamente dentro de unos 5 minutos. Así que muchas gracias, feliz fin de semana largo y nos vemos entonces el próximo viernes. Chao a todos. Chao, don Manuel, muchas gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.